Muy buenos días con todos, reciban un cordial saludo desde Novatec. Mi nombre es Paulina Pascual y les doy la bienvenida a este webinar que tendrá una duración de 30 minutos para mostrarles algunas de las buenas prácticas que se deben tomar en cuenta al momento de diseñar los aplicativos de QlikView. A este webinar le hemos denominado Buenas prácticas de diseño, en el que observaremos los puntos que se deben tener en cuenta en el diseño de sus aplicaciones y luego de ello les explicaremos qué tips pueden utilizar ustedes para mejorar los diseños de sus aplicativos. El diseño, como sabemos, es una parte importante de los aplicativos que se van a desarrollar, ya que es la parte visual que el usuario va a poder apreciar. La estética juega un papel relevante, pues cuando los tableros tienen una buena apariencia, pueden realizarse presentaciones que se vean mucho mejor y que mejoren la experiencia de los usuarios al momento de utilizar los aplicativos que ustedes han desarrollado. Para ello vamos a tratar varios temas en nuestra agenda, como por ejemplo contar una historia, ya explicaremos de qué se trata, las plantillas, el uso de plantillas, la ubicación que van a tener los objetos dentro del tablero, la segmentación de la pantalla, los colores y fuentes y algunos tips que van a poder utilizar ustedes. En este punto de contar una historia se refiere a que cada aplicación de QlikView debe contar una historia. La habilidad de QlikView para analizar millones de datos facilita la visualización tanto de los indicadores de más alto nivel hasta los detalles transaccionales de más bajo nivel, utilizando una única aplicación. Por lo tanto, sus aplicativos tienen que mostrar su información de manera organizada y secuencial, como si estuviéramos contando una historia a través de las distintas pestañas y objetos del mismo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un aplicativo de ventas. Nuestro cuento aquí va a tratar sobre un cuento de ventas, como lo tenemos aquí. Tenemos nuestra historia sobre ventas y cada una de nuestras pestañas nos va a mostrar como que fuera un capítulo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro capítulo de cuadro de mandos, los clientes, agentes de ventas, productos, solapamiento de ventas y los informes. Eso nos va a ir contando cómo la información relacionada sobre las ventas de nuestra organización. Aquí podemos ir viendo las distintas pestañas que tenemos. Y toda la información que tenemos aquí está relacionada con ventas. Esto es a lo que nos referimos con contar una historia. Ahora, en el uso de plantillas, donde sea posible se debería utilizar un mismo modelo o una plantilla para todas sus pestañas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a establecer un estándar y utilizando un estándar en los aplicativos, la experiencia de los usuarios mientras navegan por el aplicativo será mucho más sencilla y más intuitiva, ya que sabrán dónde están los objetos y cómo van a poder utilizarlos. Por ejemplo, cuando tratamos de botones, de etiquetas, etc. Aquí, por ejemplo, en esta pantalla tenemos algunas de las plantillas que nosotros podríamos utilizar. Aquí tenemos ya establecida una plantilla. Tenemos un mismo fondo para todas las pestañas. Pueden ver. Los colores que se han elegido son el gris y el verde. Y en todas las pestañas tenemos los mismos colores. Ustedes pueden establecer plantillas estableciendo ustedes en propiedades y aplicando la plantilla en cada uno de los objetos. Nos vamos aquí a diseño y aquí tenemos plantillas, aplicar plantillas, o podemos aplicarla directamente a todo el documento.
nos iríamos aquí, configuraciones, documentos, y nos vamos a la pestaña de diseños. Aquí podríamos aplicar plantillas. Las plantillas que nos da ya por omisión ClickView, que serían todas estas, tienen la extensión QVT. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos poner esta, Clementine, y inmediatamente se nos cambia todas las pestañas con el modelo que nosotros hemos establecido. Pueden ver, todas las pestañas tienen un determinado color, las etiquetas están en naranja, los filos de los objetos están en naranja igual. Entonces nosotros establecemos de esta manera las plantillas, si es que fuera el caso. Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es la ubicación que van a tener los objetos dentro del tablero que nosotros estamos realizando. Cuando ustedes diseñan algunas hojas, deberían mantener todos sus objetos consistentes a través de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto de consistentes? Que todos los objetos deben mantener la misma posición en cada una de las pestañas. Por ejemplo, si tienen cuadros de listas, de años y meses, por ejemplo, y estos deben estar en todas las pestañas, entonces deben ir en el mismo sitio en cada una de ellas. Esto asegurará que los usuarios sepan dónde buscar y realizar las selecciones de tiempo. En nuestro aplicativo nosotros podemos ver que tenemos en cada una de las pestañas los cuadros de lista de años, de los cuartos, de los meses. Aparte tenemos aquí un cuadro de búsqueda, cuadro de selecciones actuales y este botón de aquí, que es para borrar todas las selecciones que se hayan hecho. Nosotros podemos ver que si pasamos pestaña a pestaña, estos objetos se encuentran exactamente en la misma posición en cada una de ellas. Entonces esto es lo que tenemos que tener en cada una de nuestras pestañas. Ahora, continuando con nuestra presentación, también tenemos que tener en cuenta la segmentación de pantalla. Este punto se encuentra estrechamente relacionado con la ubicación de los objetos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una posición para cada uno de los objetos dentro de la pantalla y vamos a destinar una sección del aplicativo solamente, por ejemplo, a mostrar los gráficos o las dimensiones de tiempo o el resto de dimensiones que nosotros queramos mostrar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una imagen en la que tenemos como un armario en el que tenemos claramente tres secciones. Tenemos en la primera sección, en la sección de la izquierda, tenemos una pizarra, tijeras, telas. En el otro extremo tenemos cintas, reglas, más telas. Y en la parte central tenemos el objeto con el que nosotros vamos a trabajar, que sería la máquina de coser. Entonces, nosotros aquí vemos muy bien organizado cómo están todos los objetos que van a ser de utilidad para hacer nuestro trabajo. En nuestro caso serían los gráficos y tablas que vamos a utilizar para realizar el análisis de la información. Entonces, nosotros aquí podemos ver que cómo podemos utilizar ciertos objetos para segmentar nuestra pantalla. Aquí tenemos, por ejemplo, dice los banners, que vienen a ser objetos de texto, que nos van a permitir segmentar la sección y mejorar el diseño de nuestro aplicativo. Además, con este tipo de diseño podemos hacer una visualización de la información más limpia y más intuitiva para facilitar y mejorar la experiencia de los usuarios. Entonces podemos utilizar este tipo de objetos para mejorar el aspecto de nuestro aplicativo. Otro de los puntos importantes también a tener en cuenta son los colores y las fuentes. La imagen de la organización es clave para la presentación de cualquier aplicación. Por lo tanto, los elementos visuales que se incluyan en las aplicaciones deben complementarse para ir de acorde a la imagen de su organización.
Entre los elementos que se deben tener en cuenta están los colores, las imágenes y los tipos de letra que se estén utilizando o que sean característicos de su organización. En cuanto al color, usted debe asegurarse que su aplicación incluya los logos y los colores correctos para hacerla más atractiva y adecuada a la imagen de su organización, como habíamos dicho. Puede tomar como referencia los colores y los logos que tenga la página web de su compañía. Esto es como un ejemplo para que ustedes puedan tomar como ejemplo los colores y los logos que tengan en su página web. La paleta de colores que usted escoja debe tener 3 o 4 colores máximo, y estos deben complementarse entre sí. También sería interesante usar colores apagados junto con aquellos que puedan hacer contraste, como podemos ver aquí en la imagen del uso del contraste. En este sentido, el contraste debería usarse para que los usuarios puedan identificar rápidamente puntos de interés y excepciones, mientras que los colores apagados o neutros serían útiles usarse para ayudar a los usuarios a adaptar su vista fácilmente. Use estos conceptos con todos los gráficos, especialmente donde las excepciones y los datos atípicos deban ser resaltados. Por ejemplo, nosotros en nuestro aplicativo tenemos complementados el color verde con el color gris en su gran mayoría. Sin embargo, tenemos aquí los gráficos con otras tonalidades. Eso ya depende de los gustos de cada uno de ustedes, y también hay que tener en cuenta los gustos de los usuarios y, claro, complementarse con los colores de su organización. Otro de los puntos principales es la fuente que nosotros utilizamos. Además de los gráficos y la presentación de su información, se va a realizar a través de tablas y de objetos de texto, por lo que se van a incluir una gran cantidad de texto y números. Por eso es importante que el tamaño de las letras y el tipo de letra que ustedes utilicen pueda ser legible para sus usuarios. Por ejemplo, para dar formato al texto se recomienda utilizar un solo tipo de fuente para cada una de las aplicaciones, o pueden utilizarse el mismo estándar para todas las aplicaciones. Y además deben asegurar que las letras que se utilicen, que el tipo de fuente que se utilice vaya a ser fácil de leer. Aquí, por ejemplo, tenemos en la imagen que nos recomiendan utilizar para las listas para los cuadros de lista, utilizar un tamaño mínimo de 10, y si es que se puede, utilizar un tamaño 11 para que sea un poco más legible la letra de las tablas. Para las tablas se recomienda utilizar mínimo un tamaño de 9, para las leyendas un mínimo de 8, y además los colores que se utilicen deben también ser legibles. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una tabla en la que hemos coloreado los registros. Entonces, si nosotros utilizamos, por ejemplo, este verde clarito, vamos a utilizar un color de letra que pueda ser legible, por ejemplo el negro. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un rojo o un amarillo, por ejemplo en el amarillo no vamos a utilizar un color blanco, porque va a ser difícil distinguir el color de las letras con el color del fondo. Entonces, los colores aquí también se deben complementar para que faciliten más la visualización de los datos. Ahora, con respecto a los tips, tenemos una lista que va a serles de mucha utilidad a ustedes. Vamos a empezar primero por ordenar los cuadros de lista y los cuadros de selección múltiple por frecuencia de uso.
¿A qué se refiere esto? A que si yo tengo varios, por ejemplo aquí solo tengo dos, pero si tengo varios cuadros de lista, entonces aquí los voy a ir colocando al principio, los que voy a utilizar con más frecuencia, y a medida que vayamos bajando también baja el uso de frecuencia. Esto es más para ayudar a los usuarios a que puedan utilizar más fácilmente los cuadros de lista para hacer sus selecciones. El otro punto es usar los nombres descriptivos para hojas y objetos. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil que los usuarios sepan qué tipo de información van a buscar o van a encontrar en cada una de las pestañas. Y por ejemplo, aquí en nuestro dashboard vamos a encontrar, por ejemplo, las tendencias de ventas. Y este gráfico va a mostrarnos las tendencias de ventas. Este otro gráfico nos va a mostrar las ventas top por cada una de las personas, de los vendedores. Acá tenemos las ventas regionales por mes. Entonces este tipo de etiquetas explicativas nos van a ir ayudando a ver qué información es la que nosotros queremos analizar. Los gráficos en blanco y negro son mejores cuando se considera accesibilidad para personas que tengan dificultades al visualizar ciertos colores, por ejemplo las personas daltónicas, o también se pueden utilizar estos colores cuando se busca más simplicidad y además son fáciles de combinar con sus colores corporativos. No se recomienda usar verde o rojo en señales visuales por accesibilidad. Como habíamos dicho, hay personas que tienen dificultad en ver ciertos colores, entonces no se recomienda utilizar este tipo de colores para señalar ciertas o resaltar ciertos objetos, ciertas cosas dentro del tablero. El rojo y el verde solo deben ser usados para indicar cualidades que indiquen bueno o malo en indicadores y rendimiento. A esto nos referimos con lo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos nuestro margen, el porcentaje de margen, y nosotros aquí tenemos coloreado de verde. Entonces, por ejemplo, esto puede señalar que tenemos un buen rendimiento o un bajo rendimiento. Por ejemplo, si es que pusiéramos como una especie de semáforo y aquí se colorearán de verde, de amarillo y de rojo. Entonces, para este tipo de cosas, para este tipo de indicadores, podemos utilizar el verde y el rojo. Colocar objetos repetidos como botones en la misma posición en todas las hojas. Como habíamos visto aquí, tenemos un botón y en cada una de las pestañas tenemos el mismo botón en la misma posición. Considerar las ventajas y desventajas del uso de cuadros de selección múltiple o cuadros de lista. Estos dos son muy útiles para realizar nuestras selecciones, sin embargo, dependiendo de la situación, deberían considerarse utilizarse o los cuadros de selección múltiple o los cuadros de lista. Por ejemplo, las ventajas de los cuadros de lista es que pueden ser muy útiles para personas que ya hayan estado trabajando con ClickView. ¿Y cuál es la dificultad? Otra de las ventajas es que ahorran espacio, pero tienen la dificultad de que no son muy intuitivos. Entonces, cuando recién se esté utilizando el tablero o las personas recién estén empezando a utilizar ClickView, se deben considerar utilizar, por ejemplo, los cuadros de lista, que son mucho más intuitivos, aunque ocupen más espacio. Entonces hay que tener en cuenta estas ventajas y desventajas. Otro de los puntos es que se debe mantener un diseño limpio de los gráficos. Por ejemplo, los títulos de los ejes deben estar alineados. Los títulos del gráfico, por ejemplo, podemos tenerlos centrados. El texto de los gráficos debe ser legible, etc. Todo esto con miras a que el usuario pueda interpretar de una mejor manera la información que se muestra en ellos. Se deben emplear cuadros de selecciones actuales en todas las pestañas. Esto ayudará
por ejemplo, si nosotros tenemos señalado, por ejemplo, la selección que tenemos hecha aquí, en abril del 2010. Entonces nosotros, cada una de las selecciones que nosotros vayamos haciendo se van a reflejar en estos cuadros. Y como tenemos el cuadrito en cada una de las pestañas, nosotros vamos a poder ver cuáles van a ser las selecciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero borrar alguna selección, no voy precisamente al objeto en el que hice la selección, como por ejemplo aquí en mes, sino que aquí puedo hacer directamente el borrado de la selección, y de esta manera lo puedo hacer mucho más fácil. El uso y búsqueda de fechas y tiempos deben ser altamente intuitivos. Sabemos que el tiempo dentro del análisis de información es vital, porque esta información depende del tiempo, en su mayoría o siempre, diría yo. Entonces, el usuario que va a utilizar sus aplicativos debe saber cómo realizar las selecciones del tiempo para poder obtener la información oportuna que necesite. También se debe tener en cuenta la resolución de las pantallas de su organización. ¿Por qué? Porque el diseño debe adecuarse a esta resolución. Por lo general, el estándar puede ser de 1024 por 768 píxeles, pero puede que su estándar varíe, y este punto debe ser tomado en cuenta al momento de realizar sus aplicativos. Otro de los puntos es hacer un buen uso del espacio del aplicativo y tratar de hacer un diseño limpio, evitando demasiada información o hacerla, por ejemplo, más visibles con el uso de gráficos. Por ejemplo, aquí podemos poner, por ejemplo, una tabla, o podemos poner un gráfico, y de esta manera lo hacemos un poco más limpio. Y más limpio el diseño. Hacer las cosas más obvias, es decir, utilizar objetos de texto para explicar el funcionamiento de los elementos de los aplicativos. En nuestro aplicativo, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 3 tipos de métricas, y tenemos aquí una sección, un texto que nos dice que seleccione una de las métricas. Entonces, así, seleccionando nuestras distintas métricas, vamos a obtener distinta información. Si es que nosotros no hubiéramos puesto esto que dice seleccione una métrica, podría haber sido difícil para el usuario entender qué es lo que tenía que hacer para obtener la información que se muestra ahí, que se muestra aquí. Entonces son muy importantes estos instructivos, digamos. Desplegar información significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las etiquetas deben ser lo más explicativas posibles para evitar la ambigüedad en el significado. Por ejemplo, si nosotros vamos al aplicativo, podemos ver que aquí tenemos las tendencias de ventas, y vemos que tenemos como valor máximo aproximadamente unos 3.500, pero eso para las compañías es bastante poco. Lo que nos dice que esta etiqueta es que esto está en millones. Entonces ahí sí podemos interpretar de una mejor manera la información. Tenemos que hacer las etiquetas lo más explicativas posibles para que el usuario pueda entender de una mejor manera. Usar iconos y gráficos